Buenos días, mi nombre es Pamela Patricia Bravo Rivero y yo les vengo a presentar el equipo número 4, el cual está conformado por Gregorio Graterol, Belkis Ramos, Doris García y Sharon Pérez. A continuación yo les vengo a hablar de la formación y composición de las palabras. Formación de palabras. ¿En qué consiste la formación de palabras? Bueno, consiste en la ampliación del conjunto de voces de un idioma. En español se forman a partir de palabras simples y primitivas. Estas no provienen de otras palabras, como por ejemplo, mar, pan, fuego, mesa. ¿Por qué no vienen de otras palabras? Porque ellas tienen su propio sentido, es decir, su propio significado. Ahora explicaremos cómo se forman estas palabras. Bueno, ellas se forman por tres procedimientos: por composición, por derivación y por parasíntesis. Cuando decimos la formación de palabras por composición, se forman con dos o más raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son las palabras primitivas o las palabras simples. Aquí tenemos, por ejemplo, agua y nieve, y obtenemos agua, nieve, chupa, tintas. Esta composición de palabras también se puede formar por diferentes categorías. Por lo menos, cuando unimos un verbo más un sustantivo, rompe cabeza, rompecabezas, un adjetivo más otro adjetivo, agri, dulce, adverbio más verbo, mal educado. Ahora hablaremos de las palabras por derivación. Se forman de palabras primitivas a las que se le añaden prefijos o sufijos. Los sufijos se posponen a la raíz, como por ejemplo, de crear obtenemos creador y creación. Ahora, los prefijos son los que se anteponen a la raíz, pero ellos no cambian la categoría de la palabra, como por ejemplo, enterrar. Cuando le añadimos a la palabra enterrar el prefijo, obtenemos desenterrar. Cuando a juicio le añadimos el pre, obtenemos prejuicio. Ahora hablaremos de la parasíntesis. La parasíntesis se forma por derivación y por composición, como obtenemos quinceañera. Pero la parasíntesis busca crear nuevas palabras. ¿Pero cómo? También, además de añadir la derivación y la composición, es obligatorio unirle el sufijo y el prefijo. Y aquí obtenemos el ejemplo. Cuando tenemos la palabra acomodar, a es el prefijo, el como, esta palabra es el adjetivo, el sustantivo, el verbo, y el ad es el sufijo. Acorralar, el prefijo, el verbo, el adjetivo o el sustantivo, y tenemos el sufijo. Y emborrachar. Bueno, esta es mi exposición y dejo a continuación a mi compañero. Hola a todos, mi nombre es Belkis Ramos. Vengo a tratar el punto relacionado con las palabras compuestas. Las palabras compuestas varían según se trate de compuestos compactos, es decir, que forman una nueva palabra de manera estable, o de compuestos más circunstanciales, como sucede con formas adjetivas, unidas por guiones. En el caso de los adverbios, tenemos los adverbios terminados en mente. Por tratarse de un proceso de formación de las palabras que constituye una excepción a las reglas de acentuación, quisimos, para ilustrarlos de mejor manera, citar algunos ejemplos de las palabras compuestas con adverbios. Y es importante que se fijen en la acentuación. En estas palabras tenemos, por ejemplo, artísticamente, la acentuación va en la primera palabra. Básicamente, la acentuación la tenemos en la primera palabra, en básica. Fácilmente, de igual manera, y bueno, un poco para que ustedes puedan ilustrarse, lo separamos con guión para que se pueda apreciar mejor la composición de la palabra. Jurídicamente, de igual manera, la acentuación se puede observar aquí. Lo que
lo que varía de acuerdo a las reglas de acentuación. En las palabras simples, cuando una palabra simple pasa a formar de una palabra compuesta, pierde la tilde que tuviere si ocupa el primer lugar dentro de la compuesta. Como apreciamos en la lámina anterior, en las palabras la acentuación estaba en la primera palabra y en las palabras simples tenemos, por ejemplo, en esta composición 17º con la acentuación en la segunda palabra. Este otro ejemplo, oceanográfico, narcotraficante, asimismo. Aquí citamos unos ejemplos de palabras compuestas, ¿verdad? Para que se aprecie, por ejemplo, sustantivo más adjetivo, pelirrojo, boquiabierto, Padre Nuestro, arco iris, campo santo. Lo que quiere decir que los sustantivos, el adjetivo, el verbo, adjetivo, o sea, ellos se pueden unir y de alguna manera se conforman o se componen y forman una palabra compuesta. Tenemos adjetivo más sustantivo, ejemplo mediodía, verbo más sustantivo, ejemplo corre caminos, saca corcho, adjetivo más adjetivo, altibajo, adverbio más adjetivo, bienvenido, verbo y verbo, teje-maneje, pronombre más verbo, cualquiera. También vamos a conversar un poco acerca de las palabras homófonas. En este sentido, podemos decir que los dos componentes que tienen derivan del griego. Palabra, que procede de parábola. Homófona, que es fruto de la suma de dos elementos griegos. Homos, que puede traducirse como igual, y fonos, que es equivalente a sonido. En el mismo orden de ideas, tenemos la homofonía. Refiere a aquello que comparte sonido con otra cosa. En el ámbito de la lingüística se asocia a los términos que se pronuncian igual pero tienen diferentes significados. La definición de las palabras homófonas, por lo tanto, son aquellas que suenan de igual manera, aunque significan cosas distintas. Por ejemplo, hecho y hecho. En el primer caso se trata de una conjugación del verbo echar, arrojar, lanzar, despedir, mientras que en el segundo la palabra deriva del verbo hacer, realizar, producir. Aquí citamos unos ejemplos. Por a, que es una preposición, a, que es una forma del verbo haber, ala, que viene a ser una de las extremidades que usan las aves para poder volar, y ala, que es una intersección que se usa para insuflar ánimo. Habría, que es una forma verbal de abrir, y habría, que es una del verbo haber. Arte, que viene a ser una disciplina que engloba todas las habilidades humanas que existen para crear una escultura o una pintura. Y arte, que es una forma verbal de hartar. Muchas gracias por su atención. Se consigue con mucha frecuencia tanto en el lenguaje cotidiano como también formando parte fundamental del lenguaje de los especialistas en las diferentes disciplinas del saber humano. En el derecho son utilizados como estrategias para esclarecer escritos en documentos y presentaciones orales en los juicios, a fin de mejorar su comprensión. Los sinónimos son palabras con significados similares y que en un texto son intercambiables sin afectar su significado. Se clasifican en parciales o contextuales, conceptuales o totales y graduales. Parciales o contextuales tienen el mismo significado en algunos contextos lingüísticos, como por ejemplo nave, carro, daño, dolor, viejo, anciano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ejemplo viejo, anciano. Yo no puedo decir
a un carro, ese carro sí está anciano, tengo que decir ese carro sí está viejo. Pero sí puedo decir a una persona adulta, ese señor sí está viejo, ese señor sí está anciano. Lo que quiere decir, lo que dice el significado en algunos contextos lingüísticos, conceptuales o totales, tienen el mismo significado en todos los conceptos lingüísticos, como por ejemplo, baile, danza, afecto, cariño, alumno, estudiante, que el significado en todos los contextos lingüísticos, quiere decir que alumnos y estudiantes para todos. Graduales, tienen significados similares pero con diferente intensidad, como por ejemplo, depresión, tristeza, frío, helado, beber, sorber. ¿Qué quiere decir esto? Frío, helado. Una persona puede decir tengo mucho frío, como también puede decir estoy helando del frío. Depende la intensidad con la que se diga la oración. Ahora vamos con los antónimos. Son las palabras con significado opuesto y expresan ideas contrarias entre sí. Su clasificación es complementarios, graduales y recíprocos. Los complementarios es el caso en el que el significado de una palabra excluye a la otra, como por ejemplo, vivo o muerto, guerra, paz, salida, entrada. O es vivo o muerto, no puedo decir que una persona está medio viva o medio muerta, o medio vivo. Guerra, paz, salida, entrada. Graduales. Significa lo contrario, pero con algún grado de contrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, rico, pobre. Ahí se puede decir una persona clase media alta, clase media baja. Caliente, frío, puede ser tibio. Flaco, gordo. Recíproco. Es cuando el significado de uno implica al otro. Como por ejemplo, comprar, vender, cobrar, pagar, dar y recibir. Comprar y vender. Para yo poder comprar algo, alguien me lo tiene que vender. Igual que cobrar, pagar. Para cuando yo voy a pagar, alguien tiene que cobrar. Bueno, espero que le haya gustado la exposición. Bueno, mi nombre es Dori García y yo le vengo a hablar lo que es la síntesis. La síntesis es la parte de la gramática en la que se juntan las palabras para formar una oración correcta. Por ejemplo, resfriado me habría la lluvia mojado con me subiera. No se entiende ya que las palabras se encuentran desordenadas, pero la síntesis correcta de esta oración sería: si me habría mojado con la lluvia, me hubiera resfriado. Entonces la síntesis establece el orden en el que va el sujeto, el verbo y el predicado para poder entender la oración. Por lo cual, todo lenguaje tiene una serie de reglas que establece la síntesis para poder expresar los pensamientos e ideas claramente. A pesar de que las personas hablan un lenguaje determinado, sea porque nacieron con él o porque lo aprendieron, se siguen las reglas necesarias para poder expresarlo a través de él. Otro ejemplo de la síntesis es: pobre Juan perdió a su perro. En esta oración la síntesis, la parte del enunciado es perdió a su perro, lo cual indica que la palabra pobre no es falto de riqueza, sino un estado emocional que siente Juan por la causa de la pérdida de su perro. Mi segundo tema sería el párrafo, formación de párrafo. El párrafo es un escrito en el cual plasmamos las ideas y está formado por dos estructuras, la interna y la externa. La estructura interna es la idea principal o central y ella se encuentra al principio, en el medio o al final del párrafo. La estructura externa del párrafo es principalmente el margen. El margen es el principal. Segundo, la sangría. La sangría, este pequeño espacio que se deja al comenzar el párrafo. Tercero, el uso adecuado de la letra mayúscula, como ven aquí, y después de un punto. Cuarto, la ortografía. Y quinto y último, los signos de puntuación. Hola, soy Sharon Pérez y a continuación les voy a hablar acerca de la clasificación y formación de oraciones. Las oraciones gramaticales son una unidad de comunicación que posee sentido completo, independencia sintáctica y terminan en pause o punto. Estas oraciones gramaticales se clasifican según la modalidad. Entre esta clasificación podemos encontrar las siguientes oraciones. Las oraciones enunciativas. Estas oraciones emiten una información.
Esta información puede ser afirmativa o negativa. Entre ejemplos de afirmativa encontramos está lloviendo, es como un anuncio. Entre las negativas encontramos todavía no llueve. Las oraciones interrogativas. Este tipo de oraciones plantean una pregunta. Esta pregunta puede ser directa o indirecta. Las preguntas directas se identifican con signos de interrogación, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Es una pregunta directa. Indirecta, ¿me podrías decir tu nombre? Entre las oraciones exclamativas, estas oraciones son las que utilizamos comúnmente en nuestra vida cotidiana, pues son aquellas que expresan sentimientos, emociones tales como sorpresa, alegría o euforia. Como ejemplo tenemos estoy muy triste o estoy muy feliz. Estas oraciones se expresan con signos de exclamación y ya tenemos claro que son para expresar nuestras emociones. Las exhortativas. Estas oraciones emiten un ruego, un consejo o una orden. Entre ese ruego encontramos como ejemplo, por favor déjame salir. El ruego es como una petición que se hace. El consejo, vete con cuidado. Es algo que se está aconsejando, claramente como lo dice la palabra. Orden, lava tu plato. Es una orden directa que se está emitiendo. Las oraciones desiderativas. Con las oraciones desiderativas nosotros solemos plantar o formular un deseo. Estas oraciones, el verbo de estas oraciones suele estar en subjuntivo. Por ejemplo, ojalá salgas bien. Está deseando que salga bien. Las oraciones dubitativas. Estas oraciones expresan duda o intriga o incertidumbre. Como por ejemplo, ¿acaso yo dije eso? Es una pregunta de duda que se plantea. Ahora, las oraciones, según la estructura sintáctica, se clasifican según el tipo de predicado. Según el tipo de predicado, las oraciones pueden ser predicativas o atributivas. Según la voz verbal, una oración puede ser activa, pasiva, normal o refleja. Según el sujeto, tenemos las personales y las impersonales. Las oraciones personales se clasifican según el sujeto activo, sujeto presente o sujeto elíptico. Las impersonales son según las gramaticalizadas, según la naturaleza del predicado, tenemos las oraciones transitivas y las intransitivas. Las oraciones reflejas, que pueden ser directas e indirectas, y las oraciones recíprocas, que también pueden ser directas e indirectas. Gracias.